Era como una losa que se vivía en muchísimos lugares y yo lo vivía en muchas familias donde la madre contaba y el hijo no sabía, ¿no? Ujú. Y cuando llegaba el hijo, pues de pronto cambiaba el discurso y estábamos hablando de otra cosa. Y decías, bueno, ¿por qué no lo cuentas? No, porque me van a juzgar. No, porque no sé cómo se lo va a tomar, no lo va a entender. El vecino de al lado era del otro bando. Y el abuelo y nuestros abuelos en su día pelearon. Había tantas preguntas, tanto miedo, que me parecía que de alguna manera eso había que contarlo, ¿no? Sandra, bienvenida a este proyecto sobre memoria que se llama Memorízate. Estamos encantados de que colabores con nosotros. Y bueno, tú eres una periodista que está especializada en temas sociales y bueno, tienes una gran trayectoria y dentro de todo ese viaje y camino también le has dado espacio a la memoria histórica. Así que bueno, cuéntanos un poco quién eres, qué trabajo has hecho así al respecto con la memoria histórica. Cuéntanos. Soy periodista especializada en temática social, en temas sociales. Esos temas que no suelen llegar a los medios de comunicación o que no llegan a las redacciones, porque son historias de vida, ¿no? Son historias que transcurren, que las puede vivir nuestro vecino o incluso nosotros en cualquier momento inesperado y que no vemos, pero que sí están, y yo creo que hay que darles visibilidad, hay que darles voz y voto, ¿no? Porque son esas personas que además construyen esa historia cada día, esa memoria, ¿no? De la que estábamos hablando, y personas invisibles que no pretenden estar en ningún escenario, pero a las que si les preguntamos nos damos cuenta que podemos aprender mucho, ¿no? Que son ejemplos de vida impresionantes, muchos de ellos desde el anonimato y desde su trayectoria más personal, si tú quieres. Es Ujú. como hacer poquito para construir y para conseguir mucho, ¿no? Que al final realmente son siempre muchas personas que se benefician de esos pequeños grandes logros. Y bueno, y Sí. eso es lo que me interesa a mí. Esta es la parte que a mí siempre me ha gustado y la que he buscado y en la que he buceado. Y claro, y ahí he encontrado historias tremendas donde la memoria siempre ha sido muy importante, ¿no? Ujú. Sí, sí, desde luego que estas personas, por lo menos aquí en España, tienen poca voz y encima hacerlo de primera mano, llevando a gente que te cuenta historias que han vivido o, sí, o historias de otra gente, pero bueno, al final es algo mucho más directo, es muy interesante. Entonces, bueno, ¿y qué te ha llevado a interesarte sobre determinadas personas o determinados temas relacionados con la memoria? Pues no sé, yo creo que al final lo de la memoria surge como solo, ¿no? Cuando te acercas a escuchar historias de vida, esas historias son historias de pasado, presente y futuro, se está haciendo, pero casi siempre esas historias te cuentan quiénes han sido, qué ha pasado, el por qué están haciendo, ¿no? Pero hay mucho de memoria detrás, hay mucho de pasado, y pasado es memoria. Entonces, sin darte cuenta casi, creo, entro en la memoria de esas personas y claro, en mis temas sociales, que es lo que me interesa, pues fíjate, al final, por ejemplo, los represaliados durante las personas republicanas, las dictaduras, Franco, em, toda esa sociedad invisibilizada, porque durante muchos años el silencio ha sido, y todavía es en muchos pueblos, la nota predominante, donde las familias no podían hablar, tenían miedo a hablar, otras decidieron no hablar directamente, no contarlo, no transmitir esa memoria a sus hijos, a sus nietos. Em, Era como una losa que se vivía en muchísimos lugares y yo lo vivía en muchas familias donde la madre contaba y el hijo no sabía, ¿no? Ujú. Y cuando llegaba el hijo, pues de pronto cambiaba el discurso y estamos hablando de otra cosa. Y decías, bueno, ¿por qué no lo cuentas? No, porque me van a juzgar. No, porque no sé cómo se lo va a tomar, no lo va a entender. El vecino de al lado era del otro bando. Mm, y el abuelo y nuestros abuelos en su día pelearon y hoy no sé. En fin, había tantas preguntas, tanto miedo, que me parecía que de alguna manera eso había que contarlo, ¿no? Que de alguna manera había que acercarse y hay muchas personas con las que hablé, a las que entrevisté, que ya no viven, que ya desaparecieron, ya murieron, porque la historia estaba, la memoria estaba, pero no había libertad para contarla, ¿no? No había libertad interior, no había libertad social.
y ha estado como encajonada y está metida ahí en esos hogares que eran bombas de presión muchísimas veces, ¿no? Que dices, ¡buah! ¿Cómo se puede mantener este silencio tanto tiempo? Hasta que al final ha Sí. estallado y ya hemos avanzado en 20 años. Ahora estaba hablando con Paqui Maqueda, por ejemplo, y llevo una conversación larga con ella, y claro, ella pudo, como muchas otras personas, indagar en su historia para conocer quién era quién, qué pasó, quién era el abuelo, quién era el bisabuelo, qué pasó con el tío, con la tía. Personas a las que no se les nombraba prácticamente, ¿no? A las que muchas familias se zanjó con un se fue. Mm. Y ese se fue tiene una historia detrás que nunca se contó. Entonces, a mí me parecía muy interesante y había mucha necesidad. Siempre me he encontrado con personas con muchas ganas de contar, ¿no? Sabiendo que me lo contaban a mí y que no lo estaban contando en una comida familiar Mm. y que lo que me contaban a mí ahí se quedaba, digamos, ¿no? Porque muchas cosas ahí se hayan quedado, yo no las he publicado. Las que les ha parecido bien las hemos contado. Bueno, y justo precisamente que has dicho que te has encontrado con gente que sorprendentemente tenía muchas ganas de hablar y bueno, Mm, cuéntanos un poco esos encuentros, cómo son, cómo han sido, de qué forma ellos se abren contigo. Cuéntanos un poco. mm. Pues no sé, yo creo que primero ellos tienen muchas ganas en realidad de contar, de hablar, ¿no? Em, y la tenían porque al final es una persona manteniendo un secreto tanto tiempo, tantos años, que no puedes contar, que yo creo que en algún momento, si alguien te da la mano, te la brinda desde la confianza, para que hables lo que quieras, como quieras, ¿no? Sin ser juzgado. Mm. Eso de pronto abre un poco la ventana para contar, ¿no? Para muchas de estas personas. Em, pues para mí ha sido impresionante porque había mucha emoción, yo he llorado mucho, ¿no? Había muchísimas complicidades en escuchar esa historia de vida de esa mujer, ese hombre contándotelo, enseñándote fotos, recuerdos, Mm. que se te pone la piel de gallina porque empatizas con esa historia, ¿no? Con lo que estás viviendo. Entonces para mí ha sido historias momentos muy fuertes, muy potentes, muy intensos, ¿no? Recuerdo, no sé, en Carmona, con un programa que hice, el barco Carboeiro, que era una prisión, cuando ya en Sevilla estaban todas las prisiones a tope, ya no habían donde meter más republicanos, cogieron un carbonero, un barco mercantil de estos que estaba anclado aquí en el Guadalquivir y empezaron a meter en las bodegas a presos, ¿no? Republicanos. Y los niños, y digo los niños y las niñas, eran los que llevaban las cestas de comida a los familiares que las madres y mujeres preparaban. Y cada día iban. ¿Por qué iban ellas? Iban ellas porque, o ellos, estos niños menores, porque a ellos no les cacheaban. Ellos entraban con esa cesta, pero en realidad estos niños lo que hacían era que llevaban en los bajos de los pantalones, en los bajos de las faldas, un montón de notas escritas por parte de los familiares que querían comunicar a los presos, a sus familias, a esos hombres que estaban dentro, y a la inversa, que ellos cuando recibían estas cestas rápidamente respondían a esas notas, descosían, volvían a coser y los niños se llevaban las notas para afuera, ¿no? Recuerdo en Carmona cuando conseguí hablar a través de una investigación que se había hecho y que leí un poco esa investigación de un sindicato, la parte de investigadores que tienen. Y esa investigación y empecé a tirar del hilo, hablé con quien estaba investigando, dentro creo que era el OGT, dentro del espacio de memoria que tienen, algo así de investigación, y llegué a Carmona y pude hablar con una señora que era bastante mayor, que había sido niña entonces, te hablo de hace más de 10 años, y que había llevado esas cestas con esas notas que cosían los padres, Mm. las madres, sobre todo las mujeres que estaban fuera, para los presos que estaban dentro, ¿no? Para los republicanos en el Carboeiro, que estaban allí presos. Entonces, ellos, los hombres, cuando recibían estas cestitas de comida, realmente, además de la comida, sobre todo lo que veían eran las notas con las que se comunicaban y a las que respondían rápidamente, descosían los bajos de los pantalones y de las faldas donde iban esas notas para volver a coserlas con las notas de vuelta, digamos, para responder a todas esas preguntas o lo que les venía de fuera, ¿no? Claro, cuando a mí me enseñan, aquella mujer, me acuerdo que me enseñó, todavía tenía algunas notas guardadas de lo que los presos habían devuelto, que habían llegado a las familias,
Y un día que fue y le dijeron, mira, mañana no hace falta que vuelvas. Ella estaba claro que es que ese día, al día siguiente ya no iba a estar, ¿no? Ese familiar. Ujú. Pero ir a esa casa, ellos me decían, ¿cómo en Carmona, que es un pueblo cercano a Sevilla, siendo pueblo, durante tantos años, esa historia, esa niña no la pudo verbalizar, no la contó? Lo llevó dentro ella y su familia, pero no se podía hablar, no se contaba. Pero fíjate, ella el recuerdo que tenía y cómo en petit comité las pocas personas que luego con el tiempo iban hablando y yo era, y bueno, aquí en confianza, la reunió el día que fui a grabar y ya te digo que de niña a niña solo quedaba ella. Pero fue tremendo. Yo me acuerdo perfectamente de aquel encuentro en Carmona, en aquella casa, con aquella señora mayor, que para ella contarlo y hacer ese programa, por ejemplo, ella me dijo, me voy a morir tranquila, ¿no? ¿Verdad? Porque ahí está esa historia, ¿no? Eso se ha contado. Y yo creo que eso Sí. es muy importante porque tiene que quedar. Esa memoria no está en los libros, esa memoria no está en ningún sitio. Pero esa memoria se nos va, es una memoria social, es una memoria eh, que tenemos que cuidar para que no se repitan muchas atrocidades que se repitieron en otros tiempos, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta que esto no está en los libros, cuéntanos un poco de dónde te viene información sobre la memoria, desde, pues no sé, niñez, adolescencia, cómo en tu familia se trataba este tema. Pues mira, la verdad es que en mi casa, yo también vengo de una familia un poco así diferente, ¿no? Mi madre es una mujer huérfana que no tuvo raíces, no tiene, ella no tiene, tuvo una abuela que era la que en el orfanato le llevaba el bocadillo, pero ella poco tiene de historia previa que contar, digamos, porque no lo conoció. Su historia más cercana es la que sí me puedo contar, que es la del orfanato, ¿no? Un orfanato de monjas donde las sacaban a las calles a pedir a las puertas y pedían dinero para las niñas, pero luego en realidad a las niñas no les daban de comer prácticamente. Las niñas cogían, como me decía ella, las pepitas estas de girasol, las pipas de girasol, las ponían a Ujú. secar y eso Ujú. es lo que comían porque no les daban comida. Pero cuando salían a la calle, el discurso de las monjas era, danos, ayúdanos porque estas niñas necesitan comer, pero aquello no iba para las niñas. Entonces, todo lo que ella sí me contaba de maltrato que sufrieron las niñas que estaban allí eh, por parte de las monjas y luego en la época de los últimos años de Franco y demás, bueno, esa parte es la memoria que yo tengo. Yo no tengo, y me hubiese encantado, y a veces he buscado y he mirado, pero es muy complicado porque claro, es muy difícil de dónde tirar, ¿no? Eh, por ahí, pero sí es verdad que a lo mejor tengo como ese sentimiento no sé, de empatía social, ¿no? De empatía social con esas historias de vida, pues como la de mi madre, que me parecen tremendas y que bueno, que en cierto modo hay que visibilizar y contar, ¿no? Porque ella, por ejemplo, me contaba a mí sus recuerdos en ese orfanato y su vida posterior de lucha como una niña sin familia, sin nadie. Ella es andaluza, pero en una Barcelona, bueno, pues hecha a sí misma. Y claro, y de ahí hay muchos personajes que intervienen en la historia que yo puedo tener de ella y que algún día escribiré. Pero que aparecen muchos personajes a los que a mí de pronto, es verdad que luego no sé cómo ni por qué, pero será por la propia historia, me apetece rescatar, aunque no sean esas personas, pero esos colectivos, ¿no? Esos Ujú. colectivos sociales, muchos marginales, pero son los que me interesan y es lo que me apetece conocer y visibilizar y poner un poco en valor también, ¿no? Todo el esfuerzo que hay dentro de esa marginalidad supuesta, real, pero digo marginalidad supuesta porque son personas que han luchado mucho, que tienen muchísima capacidad, mucho coraje, mucha valentía, y eso no es marginal, eso es todo lo contrario, ¿no? Eso es un ejemplo de superación y debe ser contado, debe ser, no sé, que sea un orgullo también poder contar esas historias, ¿no? Entonces, bueno, Ujú. pues no sé, supongo que algo tendrá. Aquí me dicen mucho que soy como me decían la reportera poligonera.
¿no? Bueno, en cierto modo un poco la trabajadora social de los medios, si tú quieres, o del Sí. estar. Mm, Me gusta, la verdad es que me parece mm, estupendo y me encanta que me identifiquen un poco así, porque, como me decía el otro día alguien, a ti no se te ve en la redacción, a ti se te ve en las calles. Es claro. verdad, es verdad, es verdad, la verdad es que es lo que me apetece, ¿no? Lo que me apetece Mm, contar y bueno, pues ahí sí. estoy No, contándolas. no retransmites las noticias, sino que tú directamente vas a que alguien te la cuente de primera mano. Sí, Es que eso ellos lo está muy cuentan bien. mucho mejor. Sí, claro, y tienen la voz que muchas veces no se les da, desde luego. Em, bueno, en tu podcast Construyendo Memoria, muchas veces que está en RTV, muchas veces llevas a gente sobre memoria y bueno, el último que es sobre memoria LGTBI. em, Ujú. y bueno, me gustaría que nos contaras si hay alguna historia en concreto que te haya impactado más. Antes nos contabas el barco Carboeiro, pero cuéntanos si había alguna que te ha impactado y personalmente más que otra. Uf, no sé, yo creo que son muchas, ¿eh? Son muchas porque ahora si cierro los ojos y pienso, me aparecen muchísimas caras, ¿no? Te voy a decir que más caras que nombres, porque así como en Construyendo Memoria le doy nombre a la persona y visibilizo a la persona con su nombre y apellido y es importante, en mi trayectoria de periodismo social siempre he evitado los nombres. Ujú, Entonces, he evitado los nombres pues, porque son historias de vida o proyectos o historias sociales donde el nombre no era importante y no es importante, ¿no? Ellos no querían dar sus nombres en muchísimas ocasiones, ni se los he preguntado, porque realmente no importa cómo te llames y si importa todo tu recorrido, toda la historia o el trabajo que has hecho detrás, ¿no? mm, Ahora en Construyendo Memoria, fíjate, es todo lo contrario, ¿no? Por primera vez estoy reclamando los nombres y los apellidos de las personas para que tengan nombre, apellido y cara. Y aquí viene tu historia. Pero es un concepto muy diferente, con lo cual yo realmente creo que a mí se me ha quedado esto de no acordarme de los nombres porque no los he preguntado durante muchos años, ¿no? Y mm, todavía dejo de preguntarlos cuando hago reportajes sociales. Sí, para Construyendo Memoria. Entonces, nombres no te sabría decir, pero sí, pues yo qué sé, la historia, bueno, las mujeres de Carmona, por ejemplo, aquella señora mayor que te cuento. mm, Me acuerdo en Almería, de un refugio antiaéreo en el que pasó muchas noches un señor que ya debe haber fallecido y tenía los planos de todo ese escondite bajo tierra que habían montado, que habían hecho durante la guerra civil, unas personas en un barrio. Entonces fue muy interesante porque me contaba, y de hecho había una parte que todavía se podía visitar, o por lo menos a mí me la abrieron y yo lo vi con ellos, por donde ellos, esos pasillos, ¿no? Donde aquellas familias se metían y se escondían cuando sonaban las alarmas, ¿no? De bombardeos y demás. Eh, Aquel señor, aquella imagen, aquellas fotos, aquel búnker, también ¿no? Lo tengo como presente. No me acuerdo de su nombre en este caso, ¿ves? Aquí sí que no mm, era el nombre, era la historia, ¿no? La comunidad que había hecho esto. mm, Eh, no sé, luego del mundo LGTBI, pues hay historias de Débora, ¿no? Débora, la mujer transexual, una de las primeras que tiene 85 años ya, 84 tal vez, y ella, su familia era amiga de Franco. Era amiga de Franco y de hecho tenía todo el día en su casa los rosarios y los curas y personas del entorno de Franco y de su familia en su casa. Y fíjate que ella es transexual, entonces es una mujer trans, que era un niño que no sabía lo que le pasaba en aquel momento porque no le podía poner nombre a lo que le pasaba, pero que su hermana tenía muñecas y él cuando cogía una muñeca se la tiraban y le decían que él no podía estar con muñecas. mm, Hasta que llegó un día que se escapó y se fue a vivir a Barcelona teniendo 13 o 14 años, mm, porque pensaba que en Barcelona tenía más libertad y podía ser más, sin saber muy bien, ¿no? Y ese niño que venía de una familia apoderada, claro, una de las familias más, sí, no, amigas de Franco, íntimas mm, además. mm, A ella le hicieron la cruz y jamás la buscaron ni le hicieron la cruz familiarmente, porque eh, pero claro, esta mujer pasó a sobrevivir gracias a la ayuda de mujeres trabajadoras del sexo de Barcelona de las Ramblas, que fueron las que le salvaron la vida, por decirlo de alguna manera, ¿no? mm, Y ahí inició todo un recorrido. Entonces esa historia es tremenda porque
porque, porque todavía tiene memoria para contarte cómo era cómo fue su infancia, primera infancia, en una familia franquista acérrima, y cómo ella tuvo que vivir una vida muy paralela, muy diferente, ¿no? Y ahora ha vuelto a Sevilla y vive en Sevilla. Entonces, bueno, creo que esta es un poco más reciente. Y esta, por ejemplo, pues Débora, ¿no? Sí, le pongo nombre, porque estoy con lo de construyendo memoria. Pero son muchas historias, son muchas historias de mujeres que han luchado por salir de la violencia de género, que han hecho historia porque cuando no había ni una ley que las amparase, decidió luchar, salir, conseguir esa supervivencia con sus hijos y luchar por una ley, ¿no? Ahora hay una ley, pero claro, ahí está esa memoria, ¿no? Antes no había leyes, no había nada. Y alguien tuvo que luchar, porque normalmente es la sociedad la que impulsa que los políticos se vean obligados a poner leyes. Pero es la sociedad muchas veces la que al final, a fuerza de luchar y de visibilizar lo que está pasando y generar la necesidad de que las instituciones hagan algo para ese colectivo, eso solo nace porque detrás hay una fuerza brutal y esas personas son historias de vida tremendas, ¿no? Que han luchado para visibilizar esa realidad, poniendo nombre, jugándose la vida en muchas ocasiones y forzar que las instituciones al final tengan que legislar o hacer algo, pero siempre la sociedad va por delante que las leyes. Leyes que te pueden proteger. Ahora la memoria, fíjate, la ley de memoria histórica, que parece que finalmente sí es un instrumento que puede rescatar esa memoria, reconstruir la memoria y devolver cierta dignidad, pero esa ley, ¿cuánto ha tardado? ¿Dónde estamos? ¿Y cuántos años llevan las familiares reclamando, luchando en las calles? Yo hace muchos años que hice reportajes, que voy haciendo reportajes de diferentes colectivos memorialistas, ¿no? En plazas donde hace más de 15 años cada sábado se reúnen mostrando fotos de represaliados para luchar, para pedir 15 años día a día, ¿no? Personas mayores, muy mayores, algunas de ellas ya. Entonces, bueno, por ahí va un poco a veces esto es la sociedad la que obliga. Sí. Y esa sociedad son historias de vida. Sí, nosotros a veces hablamos que la lucha por la memoria histórica es una lucha contra reloj y que hay poco tiempo y se está llegando tarde ya. Bueno, te quería hacer una pregunta porque tú has trabajado en los medios de comunicación, entonces teniendo en cuenta eso, cuéntanos un poco cómo crees que tratan el tema de la memoria histórica. Pues todo depende de qué medio sea, ¿no? Y de qué color sea ese medio. Porque la misma noticia ahora mismo, por ejemplo, de la salida de los restos finalmente de Queipo de Llanos, su mujer y Borges, de la Macarena, pues la puedes leer extensamente de una manera en un medio de comunicación o se puede quedar en un breve en otro medio de comunicación. Entonces, depende mucho de quién dirija ese medio de comunicación y la ideología que haya detrás, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que los medios, como tratan la memoria, yo creo que hay quienes dan la mano a contar estas historias. Yo tengo mucha suerte porque creo que en Radio Nacional, Radio Televisión Española, en general, yo siempre me he sentido muy libre de contar las historias, siempre me he sentido absolutamente libre, nunca me han dicho nada sobre que sí, que no, como que no. Yo hago mis historias, hago mis entrevistas y nadie me dice si es o no debe ser. Y eso es fundamental porque puedo contar esas historias, ¿no? Entonces, los medios, yo creo que los medios también, un poco los que nunca hablan de ello o no quieren hablar o no les interesa ese tema, bueno, se están viendo forzados un poco por la realidad aplastante, ¿no? De tener que contar. Pero, pero no es, a ver cómo te diría, no es algo que de serie vaya en todos los medios de comunicación y vaya a ser contado de la misma manera. Entonces, es muy importante que la democratización de los medios, y ahora que entro en las redes sociales, están dando visibilidad a contar más cosas, ¿no? Por ejemplo, porque al final las agendas de los medios de comunicación pues tienen los tiempos muy calculados.
¿no? En radio y en televisión los minutos cuentan, cada minuto, cada segundo cuenta, y esto está dedicado en la parrilla esto a esto, esto a esto. Entonces, ¿dónde metes qué? O hay programas como el mío, que tengo esta capacidad de decidir qué temas trato, Mm. pero no voy marcada por la actualidad. Entonces puedo hacer estos temas, pero la actualidad es un poco lo que define la agenda en los medios de comunicación. Y claro, la actualidad se come los minutos y los segundos, ¿no? Entonces hay que generar espacios alternativos donde poder contar estas historias. em, y en la prensa lo mismo. Bueno, yo creo que las redes sociales por ahí sí que están dando posibilidad a que haya medios digitales, a que se cuente un poco más, pero hay que saber filtrar. O sea, yo creo que tampoco es todo tan maravilloso como puede serlo, porque hay que saber ver, hay que aprender más que nunca. Esa alfabetización digital que yo nunca tuve, porque no existían los medios cuando yo estudiaba, pero que ahora es fundamental, porque hay mucha información por ahí que se cuenta que no es veraz, que no está contrastada, y entonces es muy importante, ¿no? Así que los medios, pues todo depende de quién lo lleve y de qué color vayan, que además hoy en día ya sabemos todo el mundo quién es quién. Claro. Pues precisamente a través de las redes sociales nosotros es por donde intentamos divulgar todo este tipo de información para que llegue a los más jóvenes, que son los que más están en estas redes sociales. Entonces, te quería preguntar, ¿cómo crees que los jóvenes, cómo se les está enseñando a los jóvenes esta memoria y qué mensaje les mandarías a ellos? Pues mira, yo creo que los jóvenes no se les está contando. A ver, se está contando más que nunca. Pero otra cosa es que sea para ellos. Es decir, que lo enfoques o que sí, se Mm. encuentren los canales para que les llegue a ellos. Fíjate, no hace mucho, bueno, hace tiempo estuve haciendo reportajes sobre el canal de los presos. Aquí en Andalucía, en la zona del Guadalquivir, se hizo el canal de los presos, hubieron campos de concentración, una realidad que se desconoce, que es muy poco visible y que se ha hablado poco y se cuenta poco. Y me fui con una facultad de antropología, y dos profesores que les llevaban, les enseñaban cuál era el canal de los presos, les contaban un poco la historia. Estos alumnos de antropología, que ya eran universitarios, no sabían nada, ¿no? No sabían nada, aprendieron mucho en esa visita, se interesaron muchos de ellos y de pronto algunos, o sea, tuvieron preguntas, y empezaron algunos a relacionar, pues entonces en el pueblo donde yo vivo que hay una placa que pone pero no sabían, y son universitarios que ya han nacido prácticamente, digamos, con las redes y con estas nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, a mí me sorprendió que no supieran estudiantes universitarios de antropología que no sabían la historia que se les estaba contando, que tampoco lo sabemos los adultos, pero por redes, por ejemplo, yo creo que ese tipo de historias se pueden contar o debería haber alguna manera de llegar Mm. a los jóvenes, de Mm. llegar a los jóvenes y para que esas noticias es importante hacerlo interesante. Quiero decir, ellos están acostumbrados a información rápida, ¿no? 280 caracteres, pim, pum, pum, pum. Pero yo creo que tenemos que encontrar y desarrollar fórmulas comunicativas para que les llegue este tipo de información de la memoria, que a lo mejor ellos de serie, el que no tenga un contexto particular o una cercanía a la memoria por alguna vía, el común de los jóvenes están en otra historia, Mm. están con otros temas, les interesan otras cosas. Entonces hay que buscar la fórmula para que este tema también forme parte de todo ese interés que puedan tener en temas diversos, pero que este también pueda ser un tema, ¿no? Pero yo creo Claro. que hay que encontrar la manera de cómo hacerlo para que llegue, ¿no? Para que se paren un segundo a escuchar y a ver algo que si no lo tienen en la familia probablemente no conocen. Mm. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay que trabajar un poco en eso, que sería muy interesante. Me ha quedado, me ha llamado la atención que que a la hora de enumerar experiencias y historias y tal,
hasta qué punto has saltado de un tipo de historia a otro tipo de historia, porque sí que es verdad que la poca experiencia que tenemos con la memoria histórica en comunicación suele ser el mismo modelo de historia contada muchas veces. Normalmente, pues asumo que porque esa es la historia que ya nos hemos familiarizado, entonces es la que se puede volver a contar sin tener que volver a revolver nada que sea incómodo. Entonces me llama mucho la atención esa enorme diferencia entre historias. Y siguiendo por lo que te ha preguntado Carmen hace un rato, de historias que te hayan marcado mucho, em, me pregunto si tienes alguna historia que te quede pendiente, que digas, estoy buscando, sé que esto existe y tengo prisa porque no quiero que se vaya. ¿Hay alguna historia que digas esto antes de que se pierda? Fíjate que muchas veces, bueno, primero lo que cuentas de diferentes historias es verdad. Yo creo que cuando hablamos de memoria y memoria histórica, hay que abrir el espectro, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados, los medios suelen contar desde una perspectiva un tipo de historias. Y son tantas historias que a mí lo que me gusta es abrir esa caja de Pandora, ir abriendo, ir abriendo, ir abriendo, ¿no? Y eso lo puedes hacer también cuando llevas tiempo haciendo este tipo de trabajo. Es decir, que hacer periodismo social yo lo reivindico como especialidad, que no existe. Y lo reivindico como especialidad, porque yo llevo 20 y pico años, no sé ya, haciendo periodismo social. Eso quiere decir que he visto muchas historias que a mí me decían muchas veces, ¿cómo puedes seguir contando historias? Esto se te va a acabar, ¿no? Esto algún día se te acabará. ¿Cómo puedes estar cada semana contando una historia social? Si esto... Y claro, y es que es todo lo contrario. Cuando tú empiezas a conocer los temas, te das cuenta que cada tema tiene tantos temas en sí mismo, pero hay que conocerlo, porque si no, ¿qué pasa? Que te quedas siempre, las personas que no son periodistas sociales propiamente, claro, el día que te toca ir a cubrir un tema, pues te quedas en esa superficie, que al final la cuentas tú y la Sí, cuenta el otro y la cuenta el otro y la cuenta el otro, porque claro, es normal, hoy me envían a esto, ¿no? Y voy a esto y no, yo desde mi oficio lo hago lo mejor que puedo, pero claro, no tengo base, no tengo conocimiento, no tengo agenda. mm, Yo sí tengo base, tengo conocimiento y tengo agenda. Entonces, los temas los conozco y le conozco las diferentes capas que tienen esos temas. Y gracias a ese conocimiento tengo la suerte de que una cosa te lleva a otra, que una historia te cuenta algo que de pronto deja un fleco abierto y dices, bueno, pero ¿y eso? ¿No? Y dices, voy a ver esto de qué va". O, o de pronto te llaman y te dicen, Sandra, es que no sabemos a qué contarle esto, pero mira, te vamos a contar esta historia, ¿no? Y digo, ¡buah! ¿En serio? ¡Qué fuerte! Claro, vamos a hacerla. Venga, déjame, vamos a ver cómo, quién, dónde, pum. Pero muchas historias me llegan porque los propios oyentes o personas del mundo de lo social me buscan. Porque es que no sabemos a quién contárselo. Sandra, ¿nos dices de alguien que? Y digo, pues yo también misma no sé sinceramente a quién, porque vas a sociedad en cualquier redacción y pues no sé. sí. Entonces, Ese papel especialista no existe como tal, entonces los referentes son pocos y aquí tenemos una. exactamente, pero no, pero es una pena, porque yo siempre digo, Sí, yo me he ofrecido 1000 veces a dar tema de periodismo social en centros, en medios, porque digo, es que, por favor, que venga gente, porque no las que yo conozco que han venido de becarios en algunas ocasiones, o becarias, pobres, no están preparados porque no tienen ni idea de qué va este periodismo social. Son periodistas que les interesa el tema social, pero claro, hay que prepararse un poco, hay que tener empatía. Tú no puedes tratar un tema social como quien va a hacer un tema de economía. O sea, tú no o, puedes ir con la misma... o como ciertas cosas que al revés, que te enseñan a distanciarte del periodista que es conocedor de todo, especialista en nada, que a veces hay que incluso tomar distancia para poder buscar esa objetividad o esos aspectos tan delicados de la labor informativa, supongo. Sí, bueno, y sobre todo hay que dejar hablar, ¿no? Es que yo creo que además hay mucho Ujú, periodista que le encanta ser protagonista sí. y yo huyo totalmente de eso. A mí me encanta que me cuenten y de hecho muchos programas, algunos en primera persona, es que yo ni estoy o ni aparezco. Es decir, porque ellos tienen tanto que contar que me faltan minutos para que ellos lo cuenten. Eh, y muchas veces no hace falta ni preguntar, porque si tú dejas que las cosas fluyan, que hablen y se sienten a gusto donde están y tú no eres una persona ajena o no te ven como una persona ajena, se cuentan una cantidad de cosas que a mí me han llegado a decir, pero ¿cómo te puedo llegar a contar? O sea, ¿cómo te he podido llegar a contar esto? Si no se lo he contado a nadie en mi vida, te lo estoy contando a ti. Y dices,
"Buah, es verdad, ¿no? Bueno, ¿y te parece bien? O se queda en el off the record, ¿no? No, no, sí, está bien, pero, ¿no? Y luego te vas a tomar un café y te dicen, pero es que no sé ni cómo te lo llego a contar. Si es que no sé cómo he llegado ahí, si yo esto no lo tenía previsto, nunca lo he contado a nadie. Y hay un montón de historias que han salido así, ¿no? Y es tremendo, porque son personas con las que, a pesar de los años, que hace 20 años que conocí, a lo mejor las sigo teniendo cerca, ¿no? Y cuando las llamo porque, oye, quiero seguir aquella historia, ¿te acuerdas? Me contaste cómo, quién, me abren las puertas, me facilitan, lo tengo fácil. Y eso es un lujo. Es decir, esto me parece una maravilla, ¿no? Puedo contar con esa complicidad de tantas personas que me ayudan a seguir abriendo camino en muchos temas, ¿no? Y de historias que me quedan pendientes, pues yo qué sé, son tantas, porque claro, en este recorrer voy descubriendo tantas cosas sobre la marcha que yo misma no tenía ni idea, pero que me van contando, que voy viendo, que de pronto flecos que se quedan abiertos y digo, bueno, esto, y pues, ¿y quién hay? Y aquella persona. Entonces, no te podría decir ahora un tema así, porque lo que me encanta de mi profesión y de este trabajo que hago es que cada vez se me abren más frentes, aunque la gente desde fuera se crea que se me cierran, ¿no? O sea, que es todo lo contrario, cada vez se me abren más y tengo como más historias pendientes por hacer, es verdad. Tengo como más historias pendientes, algunas las tengo ahí, las voy a contar, por ejemplo, pero todavía no las puedo contar porque se están, se están haciendo, ¿no? Sí, están cogiendo fuerza como para poder ser contadas, pero entonces hay algunas que sí, que las voy a contar y de hecho en breve tengo alguna historia por ahí pendiente para ir a hacer, que me apetece mucho, pero que hay que esperar un poco también que digamos, la historia, las personas estén en su momento de hablar, ¿no? A mí, por ejemplo, otra cosa que me gusta es no tener prisa, ni no tener prisa. Entonces, yo huyo de la actualidad, eh, porque cuando hay algo de actualidad, ya los medios que nunca hacen nada, ese día corren para hacer algo y hacen el minuto y medio o la cosita cortita que se puede hacer, más allá de luego grandes programas que hay que sí dedican tiempo. En Radio Televisión Española tenemos programas maravillosos, documentos, es un programa que me encanta, pero también está en portada, es decir, en televisión, o hay programas que dan juego y tienen espacio para hablar y contar historias, ¿no? Eso está muy bien, es maravilloso. Y Radio Televisión Española tiene eso y eso me enorgullece formar parte de alguna manera de este equipo. Pero a mí me gusta no tener prisa y contar las historias además fuera de tiempo, ¿no? Cuando me llaman, mira, es que es el Día Internacional de, ¿por qué no cuentamos hoy, haces algo de esta historia? Tal. Digo, no, es el Día Internacional, no te preocupes, que si nunca nadie ha hablado de vosotros ni ha contado esa historia o esa problemática, como es el Día Internacional, se va a contar, de alguna manera se va a contar. Así que yo me voy a esperar a otro día, que seguramente ya no se van a acordar de vosotros, ni nadie lo va a contar, y ese día voy y lo hago y lo cuento, porque así por lo menos tenemos 2 días, el Día Internacional de algo y el día que de una manera más relajada podamos contar algo, ¿no? Ya sumamos 2 días, por lo Claro. menos. Pues nada, simplemente que muchas gracias porque hayas venido aquí a contribuir a este proyecto. Así que nada, eso, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo y por haberos acordado de mí. Así que en todo lo que se pueda contribuir a proyectos así tan chulos, adelante.